Estás en Pauta de Análisis de la 100.5. Bueno, la tensión, la guerra, Estados Unidos, Israel, Irán, aterrizó también en España y bueno, también, ¿no es cierto?, tenemos esta mañana que Israel inició ataques a gran escala contra Teherán, es lo que señala hoy día la prensa internacional. Pero de cómo va, de cómo avanza, vamos a profundizar con nuestro panelista de miércoles, a quien le damos la más cordial y afectuosa bienvenida. No, es nuestro panelista normalmente en Radio Pauta en las mañanas, pero que ahora lo tenemos ya formalmente como nuestro columnista de miércoles, John Miller. Buenos días, ¿cómo te va? Hola, buenos días. Buenos días, Claudia. Buenos días, Constanza. Tenemos a Constanza desde de alta mar, John, por si acaso. Del buque Aquiles, de la Armada. Caray, qué suerte, qué privilegio. Cruzando el océano. Sí, desde allí. Muy bien. John, partimos porque España se está convirtiendo también en un actor en estos días. ¿Partimos por ahí o prefieres partir, digamos, por un plano general respecto de cómo está avanzando esta guerra y cómo se va tensionando? Bueno, yo creo que hay novedades hoy como para empezar por ese plano general. Yo creo que ahí hay que señalar que Israel ha tomado un papel preponderante en las operaciones militares hoy. Está atacando Teherán, está atacando distintas instalaciones, sobre todo está golpeando los órganos represivos del régimen iraní, según han declarado las autoridades israelíes. Y al mismo tiempo se están preparando, por un lado, el funeral del Ayatollah Ali Khamenei y la elección de su sucesor, que discurre entre rumores en los que se dice que hay algunos que están reunidos, otros no, que están reunidos virtualmente como nosotros, otros no, porque en Irán ha pasado a ser un riesgo de supervivencia el reunirse, el que altos mandos o altos cargos de la República Islámica se reúnan en algún sitio, más de uno o más de dos, porque inmediatamente son detectados por los espías, los sistemas de espionaje, etcétera, y están siendo atacados. Ha tomado un protagonismo especial Mojtaba Khamenei, que es el segundo hijo del Ayatollah Ali Khamenei. Se empieza a rumorear que podría ser elegido como el sucesor en el liderazgo espiritual de la República Islámica. Y bueno, pues estos son un poco los planos que están hoy en juego. Irán no está derrotado, ha vuelto a atacar, por ejemplo, algunas refinerías. La refinería más importante de Arabia Saudí, por segunda vez, ha sido objeto de lanzamientos de proyectiles por parte de Irán. Esto resulta muy sorprendente que después de tantos días de bombardeos, de ataques, de acciones de disparos iraníes que han delatado dónde se encuentran las posiciones de sus misiles, de sus cohetes y de sus drones, resulta muy sorprendente que con la intensidad de los ataques y de los sobrevuelos y el control del espacio aéreo iraní que tiene Estados Unidos e Israel, no hayan conseguido terminar o acabar con esta amenaza que es la que realmente ha complicado la existencia a los países del Golfo. En estos países del Golfo, Francia ha tomado un papel muchísimo más activo respecto de los últimos días. Ha estado defendiendo y actuando en el espacio aéreo de algunos de los Emiratos para evitar la llegada de proyectiles. Y yo diría que como movimiento diplomático quizás lo más destacado es, aparte de la posición de España, que se ha enfrentado de manera directa con Donald Trump, quizás la actitud de Mark Carney, el primer ministro canadiense, que al principio dio una especie de apoyo sin cuestionamientos al ataque contra Irán, pero que hoy en unas declaraciones en Australia me ha sorprendido porque ha empezado a rebajar el tono muy rápidamente y ya no está tan convencido de las bondades de esta operación y ha planteado dudas respecto de la legalidad internacional de la misma. John, Dale, en ese sentido lo que uno ve, claro, es que en un principio hay una especie de alineamiento de Europa en general, o por lo menos Alemania, Inglaterra, ¿cierto? Francia con Estados Unidos, pasando por encima de lo que tú dices, que aquí, y eso es una de las grandes preguntas, si esto está de acuerdo al derecho internacional. O sea, Estados Unidos para atacar o para iniciar digamos, una incursión militar tiene que pedir la autorización del Congreso, cosa que aquí no ocurrió, ¿cierto? Así es. Y tampoco aquí tuvo ningún rol las Naciones Unidas, ¿para qué decir? Entonces se produce
ahora una división en Europa frente a si apoyar o no a Estados Unidos. ¿Cuánto es real esa división y por qué? ¿Y por qué hay parte de Europa como Inglaterra, como Francia, como Alemania, que apoyan tan incondicionalmente a Estados Unidos pese a este cuestionamiento de la legalidad que hay de los ataques? A ver, yo diría que el que capitanea el frente de la incondicionalidad y del apoyo incondicional a Donald Trump es Alemania. Ya. Y quedó claro ayer con la reunión entre Friedrich Merz, el canciller alemán, y Donald Trump. Yo diría que Francia siempre hace su juego, que es en medio de esta situación, Francia actúa autónomamente prácticamente, está interviniendo ahora mismo en los países del Golfo, pero porque una de sus bases fue alcanzada hace 2 días por los cohetes iraníes y ellos tienen bases militares en estos países del Golfo. Pero Francia ha aprovechado la situación de guerra para hablar de que quiere incrementar su potencial nuclear, etcétera, y ha ofrecido su paraguas nuclear al resto de Europa. Y el Reino Unido te diría que casi está con España. Y yo creo que esto justifica la acción de Mark Carney, que está de alguna manera rebajando el apoyo que le dio inicialmente al ataque a Irán. ¿Por qué? Porque ayer Donald Trump habló mal de España, dijo que España era un aliado horrible, que no le había permitido utilizar las bases para atacar a Irán o para repostar con sus aviones desde esas bases a los aviones que estaban atacando Irán, pero también citó al Reino Unido y dijo que también los británicos le habían puesto problemas para utilizar las bases, cosa que es cierta. El primer día, el primer día, el sábado, que empezaron los ataques, el Reino Unido no le dejó utilizar las bases. Solo el segundo día le permitió utilizar una base en el territorio británico y otra base situada en islas, en algunas islas del Mediterráneo, del Atlántico. Y Trump ayer se quejó de Keir Starmer y dijo que también el Reino Unido había estado en la misma actitud y en la misma longitud de onda de España. Y dijo, sin duda no estamos tratando con Winston Churchill. Sí, de todos modos es ambigua la situación en ese sentido, y después me gustaría pasar a Israel, pero John, porque a comienzos de semana, horas después, vimos a Gran Reino Unido, a Francia, a Alemania, diciendo que iban, ¿no es cierto?, como aliados, a apoyar a los Estados Unidos y a Israel. Y lo que estamos viendo hoy día es que se empieza a desgranar el choclo, y en ese sentido la figura de Pedro Sánchez me parece interesante, porque él dice no a la guerra, finalmente así es como le quiere poner coto a Donald Trump, y lo que tú señalas es que entonces tenemos ahora al líder en Canadá, a Reino Unido, incluso a Macron, que le está entregando su apoyo. O sea, ¿algo cambia con la intervención que hace Pedro Sánchez o que España hace en este tablero geopolítico? A ver, yo creo que la intervención de Pedro Sánchez está más dirigida al consumo interno que a la política internacional. Sin duda, porque Pedro Sánchez viene buscando el enfrentamiento con Donald Trump desde hace bastante tiempo, más de un año probablemente, en el que no solo chocaron con el tema del gasto militar en la OTAN, en que Trump decía un 5% y Pedro Sánchez decía yo no me muevo del 2 hasta que me demuestren lo contrario, y esto que volvió a salir ayer en la rueda de prensa de Merz con Donald Trump, el tema del gasto militar español, bueno, pues ha sido una espinita clavada, porque además Sánchez desautorizó directamente a Trump cuando él anunció que se había llegado a un acuerdo en la OTAN para aumentar el gasto. Pero la declaración hoy de Sánchez está muy orientada al mercado interior. Él recuerda el trío de las Azores para recordar que el Partido Popular, la derecha, metió a España en la guerra de Irak. Pero tengo que hacer una observación ahí respecto a lo que decía Constanza. La guerra de Irak fue una guerra en la que Estados Unidos buscó incesantemente el apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU y al menos tenía una razón para decir que existía una amenaza inminente, que había sido el derribo de las Torres Gemelas y el atentado contra las Torres Gemelas por parte de Osama Bin Laden. ¿Y aquí? Y en este caso no hemos tenido nada de eso. O sea, lo que empieza a dudar, las dudas que empieza a manifestar Mark Carney tiene que ver, primero, con que Donald Trump no fue al Congreso a explicar. Cuando Marco Rubio ha ido al Congreso a explicar, el senador Mark Warner no podía ser más claro. Ayer dijo directamente que él no veía en las pruebas exhibidas, tanto por la inteligencia norteamericana como por el propio Marco Rubio, una amenaza inminente a los Estados Unidos que justificara una guerra. Segundo, no ha pedido permiso al Congreso para declarar esta guerra. Y tercero, ha dado todo tipo de explicaciones sobre los motivos. Desde que estaba a punto... A ver,
esta mañana he rescatado el comunicado de junio del año pasado de la Casa Blanca, cuando después de que Estados Unidos intervino en el ataque israelí contra las instalaciones nucleares de Irán. Ese comunicado es brutal porque dice las instalaciones nucleares, Irán ha perdido toda capacidad para generar un arma nuclear. Y el que diga lo contrario es una fake news, dice el título del comunicado Claro. de la Casa Blanca. Resulta que estamos a 8 meses de eso y ahora resulta que nos están diciendo que Irán estaba a 2 días de conseguir la bomba atómica. Ya, pero ese argumento, ese argumento no está significando una postura, digamos, de que vaya bajando volumen ni de Estados Unidos, ni menos de Israel, que como tú decías, John, al comienzo de este análisis, ha tomado un rol más protagónico en las últimas horas, bombardeando Teherán y marcando, ¿no es cierto?, una postura casi un poco más desplegada militarmente que Estados Unidos. Sí, tomando como una voz más activa, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, fíjate que Trump no solo ha dado el peligro de la bomba atómica, luego ha dicho que la represión interna contra el pueblo iraní y que esto es una operación de democratización por la vía de las bombas. Luego ha dicho que Israel... Bueno, Marco Rubio cometió una cantidad de errores en unas declaraciones ayer donde dio a entender que Israel había arrastrado a Estados Unidos a la guerra. Sospecha que venía señalando varios analistas internacionales importantes de que Israel había arrastrado a Estados Unidos. Y que parece ser parte de la realidad de lo que está ocurriendo, aunque Rubio ayer lo intentó desmentir. Pero mira, aquí hay una estrategia de Donald Trump. Al no señalar la auténtica causa y al no indicar cuál es el objetivo de la guerra, él puede declarar el fin de la guerra en cualquier momento y decir que los objetivos se han cumplido. O sea, él podría decir mañana, las operaciones militares de Estados Unidos cesaron, hemos conseguido nuestro objetivo, que era debilitar la estructura de la República Islámica, y ahora vamos a esperar que el pueblo iraní tome su destino en sus manos. Esa es una opción, y como él como ha declarado tantas cosas, como no ha fijado objetivos reales para la guerra, porque nadie sabe cuánto va a durar esta guerra, ni dónde están los objetivos de Estados Unidos, cualquiera puede ser, o sea, vivimos en la posverdad más absoluta instalada por este señor que es un maestro en el manejo de esto. Claro, porque de hecho uno se pregunta ¿cuáles son las razones? ¿Cuál es el objetivo? Porque, como tú dices, según cuáles son tus objetivos, puedes determinar cuándo ya lo lograste y, por lo tanto, detenerlo. Porque en un comienzo de esta ofensiva, Donald Trump dijo que esto iba a ser una cosa rápida, ¿te acuerdas? Que iba a ser un conflicto rápido. Porque además, recordemos que Donald Trump, uno de sus compromisos de campaña era no meter a Estados Unidos en nuevos conflictos armados. Y está haciendo precisamente lo contrario. Y tiene elecciones de midterm elections ahí a puertas. Por lo tanto, se le puede... hay incluso republicanos diciendo, oye, pero nuevamente Estados Unidos metiéndose en un conflicto armado cuando era lo que había prometido Donald Trump que no haría. Y ahora, además, Donald Trump dice que esto va a durar todo lo que sea necesario. Entonces no se entiende, John. No solo todo lo que sea necesario. El jefe de Estado Mayor, el hombre que está dirigiendo las operaciones, que es un almirante, ha dicho la tarde pasada que las operaciones recién están empezando. O sea, claro, esto tiene un impacto directo sobre los mercados, que ayer por fin las bolsas norteamericanas empezaron a tomar nota del problema en el que nos hemos metido, del problema de suministro que esto puede suponer y de suministro de petróleo, y sobre todo del encarecimiento del gas, que ha sido lo más notable porque básicamente el gran exportador, que es Qatar, ha tenido que cerrar su factoría de exportación de gas porque fue alcanzada la refinería por un proyectil iraní. Bueno, si la economía se termina torciendo, es el único factor que puede hacer que Donald Trump diga mañana se acabó la guerra o vamos a reconducir esta situación. O vamos a volver a la mesa de negociaciones, que es una cosa que no creo que Irán esté muy predispuesto a hacer. Con lo cual, ahora mismo, solo los mercados son los únicos que pueden disciplinar a Donald Trump. Eso ya lo hemos visto en ocasiones anteriores, cuando aprobó los aranceles, y podríamos verlo ahora si realmente el mercado tomara nota de la gravedad de la situación en la que nos hemos metido. Nuevamente es la economía, si ese es el concepto. Claro. John,
Pero también acá es cierto que sí, que acá se partió con una ofensiva y la gran pregunta es si Donald Trump y Netanyahu estarán pudiendo controlar esta guerra. Tú decías, y lo han dicho también otros analistas, que Irán se mantiene vivo, ha tenido, ¿no es cierto?, otros objetivos también civiles en los países de la región. Y cuando hablamos de si van a poder controlar esta guerra, es por lo que puede significar no solo a nivel económico, sino también a nivel geopolítico, en el despliegue, ¿no es cierto?, de cómo se van abriendo y cómo Teherán ha ido reaccionando en la región. ¿Cómo se ve eso? Los tiempos de esta guerra, la posibilidad de retrotraerla o de detenerla, con un Irán que no ha cesado, digamos, en responder. Bueno, es que aquí hay dos objetivos distintos y por eso al no aclararlos es muy fácil que sigamos en la confusión. Israel tiene un objetivo definitivo que es acabar con el régimen iraní y de alguna manera desestabilizar Irak y convertirla, Irán, perdón, y convertirla en un remedio de Irak o en un remedio de lo que es Siria, de donde se está, en principio parece que estabilizando la situación, pero no nos olvidemos que Siria ha quedado partida en tres. Con lo cual, en cualquier momento se puede suscitar o puede producirse un quiebre y destaparse el avispero sirio nuevamente. A Israel le convendría estar rodeado por países de ese tipo. Países que no tienen una estructura estatal firme, que no son eficientes desde el punto de vista económico porque no tienen mercados, ni normas, ni derechos de propiedad, ni nada, que sean respetados por el resto de la población, y le conviene tener unos vecinos que vivan en la miseria y que de alguna manera, pues bueno, no prosperen o no consigan hacerse poderosos. Y para eso tiene que acabar con la República Islámica. Yo creo que aquí hay un punto de idealismo un poco falso en este análisis de pensar que bombardeando o atacando desde fuera se va a producir un cambio, se va a democratizar Irán o se va a producir un cambio de régimen. Me da la impresión de que lo que van a conseguir es que los iraníes se encastillen mucho más en su país. Ahora, no nos olvidemos que el auténtico objetivo de Donald Trump no es acabar con el régimen iraní, no es llevar la democracia a Irán, no es los derechos de las mujeres en absoluto. El auténtico objetivo de Donald Trump es volver a Irán a un estado como el que quiere Israel, pero para perjudicar a China. Porque lo que está detrás es, piensen ustedes que China importa el 90% de su petróleo de Irán. El otro resto lo importa de la Unión de Rusia y lo traía de Venezuela, donde ha puesto cantidades ingentes de dinero en el régimen de Nicolás Maduro para tener acceso al petróleo venezolano. Ahora mismo, 2 de las 3 gasolineras de China han sido cerradas por Donald Trump. Venezuela, porque ha pasado a controlar el régimen a través de Delcy. Irán, que ahora mismo no puede exportar petróleo no solo porque está sancionado, sino porque el estrecho de Hormuz está cerrado por la situación bélica que se ha producido. Ahora mismo lo que le queda a China es Rusia. ¿Ustedes creen que Europa, por ejemplo, fíjense cómo se mueven todas las piezas del tablero? Europa está intentando acercarse a China desde el punto de vista comercial para convencerle de que deje de apoyar a Vladimir Putin. ¿Va a dejar de apoyar a Vladimir Putin China si ve que sus otras 2 fuentes de petróleo están cerradas? De ninguna manera. La dependencia de China de Vladimir Putin y del suministro de petróleo ruso ahora mismo es máxima, porque no sabe lo que va a pasar con Irán y no sabe cuál va a ser el futuro de Venezuela y si le van a vender petróleo. Entonces, el objetivo final, y hay un artículo muy bueno circulando por ahí de Free Press de una analista bereber interesantísima, que dice el objetivo final de la campaña contra Irán, por lo menos para Donald Trump, no para Netanyahu, es China. Total, esa señal. Oye, se nos va a quedar en el tintero algo que es muy interesante y que tiene que ver con el tema de la inteligencia artificial en guerra, porque y es hoy día la editorial del diario El País. Me refiero a esta batalla, este choque que ha tenido el gobierno de los Estados Unidos con la empresa Anthropic, un choque con el Pentágono, porque se le estaba pidiendo usar, ¿no es cierto?, la inteligencia artificial como un método que permitiera, ¿no es cierto?, hacer vigilancia masiva de los ciudadanos norteamericanos y también como ocuparla para estrategias de guerra. Esto ha significado un golpe enorme, un choque que ha sacado, digamos, Donald Trump ha ordenado a todas las agencias federales que dejen de utilizar los productos que desarrolla la empresa Anthropic en inteligencia artificial, y esto es lo más grave que hay, porque aquí finalmente donde se empiezan a jugar los conflictos bélicos y de seguridad a futuro. Entonces, ese es un tema bien interesante a seguir como pista.
quería hacer el Podemos puente. seguirlo. Yo creo que ahí había un tema muy importante y es que Anthropic se negaba a prestar su inteligencia artificial para dos cuestiones que por contrato habían excluido. Uno era la vigilancia de los ciudadanos norteamericanos, Sí. o sea, utilizar la inteligencia para vigilar a los ciudadanos, Sí. que es lo que se hace en China, por ejemplo. Y el otro punto era crear armas autónomas que a partir de gestionarse con inteligencia artificial decidieran autónomamente a quién matar, a quién liquidar, qué destruir, etcétera. Esos eran los dos límites. Claro, el Pentágono no ha querido acceder a eso, pero desgraciadamente no le van a faltar al Pentágono inteligencias artificiales. Si lo que falta es inteligencias naturales. Sí. Oye, No, sí, temazo yo sé que ese. se nos acaba el tiempo, pero en este contexto, solo una palabrita, John, en este contexto, y miramos a Chile, Sí. y uno dice, porque ¿dónde nos situamos nosotros en este conflicto que, como tú dices, finalmente entre Estados Unidos y China a la larga? Sí. Y el presidente electo viajando a Estados Unidos a la cumbre Shields of the Americas, promovida y organizada por Donald Trump, a un hotel de Donald Trump. ¿Te parece que complican de alguna forma nuestra postura futura? Sí, yo creo que tenemos que volver a pensar como pensábamos en la época, en los 60 o pensábamos en los 70, respecto del alineamiento de Chile con los conflictos internacionales. Tenemos que volver a sernos alineados y tratar de sacar la mayor parte de partido de eso. Yo digo, esto es bailar entre gigantes. Wow. Pues tenemos que volver a aprender a hacer eso. Vamos, no es fácil, por esos gigantes han crecido y tienen bastante más tentáculos que antes. John Miller, muchísimas gracias. Que esté muy bien. Queridísima Gracias, John. Connie Santa María, que viene navegando en alta mar, me encanta eso.